La puerta ya estaba cerrada. Nadie recordó haberla cerrado. Simplemente, ya no estaba abierta. El aire dentro de la habitación se volvió espeso. No frío, no caliente. Denso. Respirar era como intentar hacerlo bajo el agua. La figura seguía de pie frente a ella. Sus pies no tocaban completamente el suelo. Los talones flotaban apenas unos centímetros. Pero aún así, proyectaba una sombra. Una sombra que no obedecía a ninguna fuente de luz. La mujer bajó la mirada sin querer. Y entonces lo vio. Dentro de esa sombra había más de una forma. No pertenecían al mismo cuerpo. Desde la pared, desde el armario, desde la esquina del techo. Todas se unían en un solo punto. En él. Intentó gritar. Su garganta se cerró. Porque en la habitación solo una voz tenía permiso para existir. La figura inclinó la cabeza, lentamente. Como si escuchara algo que ella no podía oír. Luego, sus labios se movieron. No hubo sonido. Pero el mensaje llegó igual. Esto ya ocurrió. La mujer negó con la cabeza. No recordaba nada parecido. Nunca había visto esa habitación así. Nunca había sentido ese miedo. Pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. El pulso se aceleró. El estómago se contrajo. Los dedos comenzaron a entumecerse. Desde el pasillo llegó un ruido húmedo. Algo se arrastraba por el suelo. No hacía falta mirar. Sabía que se acercaba. La figura dio un paso adelante. Ahora su rostro era visible. Y aún así, no era un rostro. Era una imitación. Los ojos estaban donde debían estar. Pero no miraban. La mirada venía de otro lugar. Desde dentro de su cabeza. Pensamientos que no eran suyos. Imágenes que no recordaba haber vivido, una noche, una puerta, un trato. La mujer intentó cerrar los ojos. No pudo. El sonido en el suelo se detuvo justo detrás de ella. Algo respiró. No aire. No vida. Una presencia. La figura se inclinó hasta quedar a la altura de su oído. No había aliento, pero sí un frío profundo, antinatural. Esta casa no te pertenece. La imagen apareció en su mente. El mismo salón, el mismo sillón. Pero vacío. Y en el suelo. Una mancha oscura. No de sangre. De ausencia. Como si algo hubiera sido arrancado de allí. La figura se enderezó. Y en ese instante, ella comprendió la verdad. No era una visita, no era una aparición. Era una devolución. El reloj de la pared hizo un solo sonido. 2:19, pero el segundero seguía inmóvil. Porque el tiempo ya no avanzaba dentro de esa casa. La casa no siempre estuvo vacía. Antes de que la mujer llegara, antes de que los muebles fueran colocados, antes de que la puerta tuviera cerradura. La casa ya sabía esperar. El recuerdo regresó sin permiso. Una noche distinta, la misma habitación. La luz apagada. La mujer, más joven, estaba sentada en el suelo. No estaba sola. Había otras voces. No se veían, pero estaban allí. La vela en el centro del círculo temblaba, no por el aire, sino por algo que se acercaba. Ella no entendía completamente lo que estaba haciendo. Solo sabía una cosa, algo le había sido prometido. Silencio, protección, que aquello que la perseguía dejara de hacerlo. Las palabras fueron repetidas como se repiten las mentiras, sin pensar. Y entonces la casa respondió. No con una voz, con una sensación. Un peso que cayó sobre el pecho. Un frío que no venía de afuera. Un acuerdo sellado sin firma. La vela se apagó sola. Y en la oscuridad, algo se movió. El recuerdo se rompió de golpe. La mujer volvió a la sala. La figura seguía frente a ella. Ahora entendía. La casa no la había protegido. La había guardado. El sonido húmedo volvió a moverse. Esta vez, más cerca. Desde el suelo emergió una forma incompleta. No tenía rostro, no tenía límites claros. Solo una necesidad.
La figura habló de nuevo, esta vez con una voz que no pertenecía a un solo ser. Nada se da sin ser tomado. La mujer sintió un tirón en el pecho. No físico, más profundo. Como si algo invisible estuviera siendo arrancado lentamente. Recuerdos comenzaron a desaparecer. Un nombre, un lugar, una voz querida que ya no podía identificar. El precio no era la vida. Era lo que la hacía ser ella. La figura dio un paso atrás. La sombra se replegó hacia las paredes, pero no desapareció. Nunca lo hacía. La puerta del departamento se abrió sola. El pasillo estaba oscuro. Demasiado largo. La figura señaló hacia afuera. Puedes irte. La mujer entendió lo que no fue dicho. Podía irse, pero no completa. La casa conservaría lo que había tomado. Y cuando ese vacío fuera demasiado grande, la llamaría de nuevo. Porque la casa no casa. La casa devuelve. El reloj hizo un último sonido. 2:20, el segundero comenzó a moverse. La mujer cruzó el umbral sin mirar atrás. No porque no quisiera, sino porque sabía que, si lo hacía, algo la miraría de vuelta. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba. Las luces no funcionaban. Solo la salida de emergencia parpadeaba, como si dudara entre encenderse o apagarse para siempre. Cada paso se sentía ajeno. Sus pies avanzaban, pero el cuerpo no respondía del todo. Algo faltaba. No sabía qué. Aún no. Cuando llegó a la puerta del edificio, el aire cambió. Por primera vez en horas, pudo respirar con normalidad. La calle estaba vacía. Demasiado vacía para esa hora. Los sonidos habituales de la noche no existían. Ni coches, ni viento. Ni pasos lejanos. Solo el zumbido bajo de la ciudad. Como si viniera desde muy lejos. Caminó sin rumbo durante minutos. Tal vez horas. El tiempo seguía moviéndose, pero ya no se sentía igual. Al llegar a su nuevo apartamento, algo no encajaba. Las llaves eran las mismas. El edificio era el correcto. El piso. También. Pero dentro, había espacios vacíos que no recordaba haber dejado. Un marco sin foto, un nombre escrito en una libreta. Que ya no significaba nada. Intentó recordar por qué ese nombre estaba allí. No pudo. El vacío no dolía. Eso era lo peor. Era una ausencia limpia. Ordenada. Como si nunca hubiera habido nada en ese lugar. Esa noche soñó con la casa. No con habitaciones. No con pasillos. Soñó con una boca. Abriéndose lentamente. La mujer volvió a trabajar. Volvió a hablar con gente. Volvió a vivir. O eso parecía. Pero cada día, algo más se iba. Recuerdos pequeños, detalles sin importancia. El rostro de alguien que había amado. La razón por la que lloró una vez. Nada regresaba. Una noche, el teléfono sonó. Número desconocido. No contestó. El teléfono volvió a sonar. Y otra vez. Cuando atendió, no hubo voz. Solo un sonido bajo. Profundo. El mismo que había escuchado antes de que todo comenzara. Colgó. En la pantalla apareció un mensaje. Una sola frase. Ya hay espacio. La mujer supo, en ese instante, que no importaba cuánto corriera. La casa no necesitaba paredes. No necesitaba una dirección. La casa estaba donde hubiera vacío suficiente. Esa noche, sin saber por qué, volvió a hacer una maleta. No grande, solo lo necesario. Al cerrar la puerta, miró el reloj del pasillo. 2:17, el segundero no se movía. Sonrió. No por alivio. Sino porque, por primera vez, recordó por qué había hecho el trato. Y esta vez, sabía exactamente qué iba a perder. La casa no la recibió con violencia. Nunca lo hacía. La puerta estaba abierta. Como la primera vez. Como si nunca se hubiera ido. Dentro, todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. El sillón, la mesa, las paredes en silencio. El reloj del pasillo marcaba 2:17.
No era la hora actual. Era la hora a la que la casa siempre regresaba. El segundero no se movía. Nunca lo hacía en ese punto. Porque ese no era un momento cualquiera. Era el instante exacto en el que todo había comenzado la primera vez. La mujer lo entendió sin necesidad de pensarlo. La casa no avanzaba en el tiempo. La casa cerraba círculos. Y cuando el círculo se completaba, volvía al origen. 2:17, la hora del trato. La hora del silencio. La hora en la que algo fue entregado. Y nunca terminó de irse. La mujer entró sin miedo. Porque el miedo requiere algo que perder. Y ella ya casi no tenía nada. La figura la esperaba. No había cambiado, porque nunca había sido algo que envejeciera. ¿Volviste? No fue una pregunta. La mujer asintió. Sentía el vacío dentro de ella como un espacio preparado. Limpio, disponible, esta vez no vine a pedir. La figura inclinó la cabeza. La casa escuchaba, vine a terminar. El aire se tensó. Las sombras se reunieron en las paredes. El sonido húmedo volvió a arrastrarse por el suelo. Pero no se acercó. Esperaba. La figura dio un paso atrás. Por primera vez, entonces sabes lo que queda. La mujer cerró los ojos. Y recordó. No un rostro. No un nombre. Sino una sensación. Aquello que había entregado la primera vez no había sido suficiente. La casa necesitaba algo más profundo. Algo que no se nota cuando desaparece. Hasta que ya no está. La mujer dio un paso adelante, llévatelo todo. El reloj hizo un sonido seco. 2:18, el segundero avanzó una sola vez. Y luego, se rompió. No hubo grito, no hubo oscuridad repentina. Solo una ausencia total. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Completa. Días después, los nuevos inquilinos dijeron lo mismo, la casa era tranquila. Demasiado tranquila. Pero a veces, a las 2:17 de la madrugada, el reloj del salón se detenía. Y alguien sentía, sin saber por qué, que acababa de llegar a un lugar que los estaba esperando. Dejó tras de sí el estremecimiento del hundeamas.